Bien, mis hermanos, vamos a hablar de la gran comisión, como estábamos hablando anteriormente. Hay un versículo bíblico que está en Mateo 5:16, dice de la siguiente manera: Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Muchas veces los cristianos nos queremos hacerlo humilde y obviamente no queremos mostrar nuestra obra a los demás porque se puede dar a entender de que estamos vanagloriando, que estamos siendo como los fariseos, que queremos mostrarnos y que nos alaben por lo que hacemos. No se refiere a eso, se refiere a que nosotros tenemos que ser luz y dar buen testimonio y, y tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo podemos hacer tanto con nuestra boca y también a través de nuestro testimonio. Ambas cosas son indispensables. Amén. La gran comisión. Elementos clave del mandato. La gran comisión no es simplemente un llamado a predicar, sino un proceso activo que involucra autoridad. Jesús comienza declarando: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto es el fundamento del mandato. Acción, ir, implica que los seguidores no deben esperar pasivamente, sino que deben salir al mundo. Mandato principal, hacer discípulos. Este es el evento principal en el griego original. No es solo convertir a las personas, que es obtener una profesión de fe, sino entrenarlas y guiarlas para que se conviertan en seguidores maduros de Jesús. Es decir, no es solamente anunciar, entregar un tratado, no es solamente decir las buenas nuevas, sino que también es hacer discípulos. Alcance, todas las naciones. La misión no está limitada a un solo grupo de personas o lugar, como lo fue el ministerio previo de Jesús, sino que es universal. Medios. La manera de hacer discípulos es a través del bautismo y la enseñanza de las enseñanzas de Jesús, valga la redundancia. Promesa. Jesús cierra con la promesa de su presencia constante. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ofreciendo seguridad y capacitación para cumplir la tarea. Este es un análisis de los versículos de la Gran Comisión, que está en Mateo 28, 19, 20. Dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un versículo ampliamente conocido, es un versículo que todos ya conocemos, que muchas veces se ha predicado, sobre todo en contextos evangelísticos donde se está llamando a las misiones, se está llamando a que debemos predicar la palabra. Este versículo es clave y está titulado en nuestras Biblias como la Gran Comisión. Vamos a ver un plano conceptual, hermanos, de cómo se desglosa la Gran Comisión. Primeramente, partimos con la misión. La misión, de hecho, era el título que había puesto antes, pero hice un pequeño ajuste porque la Gran Comisión es lo principal que se desglosa todo esto. La misión es el plan de redención de Dios, de reconciliar consigo mismo todas las cosas a través de Jesucristo. Es el proyecto más grande de Dios para la humanidad y es que cada persona de cada tribu, lengua y nación le conozcan y que vivan con y para Él en la eternidad. Hermoso, ¿cierto? Este es el gran proyecto de nuestro amado Señor y Dios bueno, que quiere que todos le conozcamos. El plan se había originado con Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿cierto? Pero a causa del pecado y la desobediencia del hombre, y como Dios es santo, tres veces santo, no puede habitar juntamente con el pecado, tuvo que separarse del ser humano, y el ser humano le dio la espalda a Dios, hizo su propio camino, y tuvo una descendencia con el tiempo,
Y eso, los seres humanos se multiplicaron y somos ahora todos nosotros que habitamos este planeta. Pero, y claro, y de esta forma vino la paga del pecado, que es la muerte. Todos morimos en algún momento y no tenemos vida eterna a causa de este pecado. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, nos proveyó un plan de redención a través de su Hijo Jesucristo que vino al mundo y Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y eso ya lo habíamos conversado en la salvación. Amén. Misiones son el trabajo local de la iglesia para unirse a la misión de Dios, el cual es enviar a voluntarios a que prediquen las buenas nuevas de salvación. Evangelismo es anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, de haber pagado nuestra deuda en la cruz. La diferencia entre misiones y evangelismo es que misiones es el esfuerzo de la iglesia como comunidad local de enviar misioneros, de enviar a personas a todas las naciones. Y el evangelismo es algo que practicamos de persona a persona, puerta a puerta, en la calle, como nosotros queramos hacerlo, incluso por las redes sociales hoy en día lo podemos hacer de persona a persona, donde nosotros nos movamos en constante movimiento, donde estemos en el trabajo, con las personas que visitan nuestra casa, con la persona que está afuera pidiendo, etcétera. Donde nosotros estemos, tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación que es el evangelismo. Es en el día a día. En cambio, las misiones es un ministerio especial dedicado directamente a ir a evangelizar. Y la iglesia local apoya a estas personas de manera a través de ofrendas voluntarias. Y estas personas van a países donde generalmente donde a países no alcanzados. Hoy en día hay 2 millones de personas, se estima, según las últimas encuestas de Lifeway Research, que es una gran encuestadora a nivel mundial de todo lo que son hartas estadísticas de todo lo que tiene que ver concerniente al cristianismo. Se estima que más de 2 millones de personas aún no han sido alcanzadas. Entonces hay una gran misión que tenemos que hacer y todos tenemos que poner un esfuerzo, una gotita de una semillita, ¿cierto? Todos tenemos que aportar. Pero por lo menos, o sea, como iglesia pequeña es muy difícil para nosotros apoyar en las misiones, ¿cierto? Pero por lo menos podemos hacer evangelismo, mi hermano. Y eso es lo que yo ahora estoy planteando, de que usted tenga el don de la palabra, por así decirlo, de predicar las buenas nuevas de salvación y que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Hoy en día la gente está muy reacia a escuchar de esto porque creen que lo han escuchado muchas veces o, o está tan manchada la iglesia hoy en día, lamentablemente, que la gente no quiere escuchar ni siquiera la palabra de Jesús. Así de terrible es, mis hermanos, y no por culpa de él, sino que por culpa de nosotros que hemos manchado su nombre. Lamentablemente lo hemos hecho nosotros como seres humanos, diciendo que somos cristianos y finalmente hacemos lo contrario. Y la gente ve esto y se aparta. Entonces es por eso que tenemos que buscar la manera de seguir predicando el Evangelio y no callarnos, mis hermanos. Amén. Amén. Danielito, ¿te puedo Elementos interrumpir? clave de la Gran Comisión. ¿Sí? Daniel, ¿te Dígame, puedo interrumpir? Después se me va a ir la idea. dígame. Y esto yo lo había conversado también con usted, que una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros los cristianos, hablo de los seguidores de Cristo, y Sí, que queremos llevar, ¿no es cierto?, esta comisión, tiene que ser también de acuerdo a nuestro testimonio. Eh, Porque como dice usted, es muy difícil a veces llegar y hablar de frente con una persona, hablarles de Jesucristo, claro. que Él es nuestro Salvador y que tenemos que arrepentirnos. Es verdad que cuesta, porque la verdad se ha predicado mucho y también se, ¿cómo se podría decir la palabra? Malinterpreta. Malinterpreta más que malinterpreta, también hay una forma mal, digamos, predicado el Evangelio, mal predicado a Cristo, porque muchas veces las noticias que más salen en televisión son las que, sobre todo cuando un pastor se lo llevan detenido, no sé si han visto por ahí, Claro. cuando
o un pastor o un grupo de cristianos está en una plaza y está molestando a la gente porque hay ruidos molestos y eso sale. Lamentablemente es así, pues. Exacto, Entonces, sí, por eso que está difícil. Pero nosotros no debemos cansarnos de, ¿cómo se llama?, de llevar el evangelio y yo creo que una de las formas es a través del testimonio y la preocupación por las personas. Yo creo que por ahí va el tema, porque los tiempos han cambiado, pero no la palabra del Señor nunca va a cambiar. Y la misión o la gran comisión siempre es la misma. Entonces, yo creo que por ahí va el tema y tenemos que llegar a la familia, a los amigos, de una forma, como le decía, con nuestro testimonio. Porque en algún momento yo creo que le ha pasado que le van a pedir oración, le van a pedir ayuda, un consejo. Yo creo que por ahí va el tema. Eso, Danielito. claro. Hay que saber buscar las instancias clave de poder hablar de la palabra. No es llegar y hablarle a un desconocido de la nada. O sea, yo por lo menos, no sé si será de la palabra de el don, pero yo tengo eso en mi corazón. Incluso aunque sea una persona desconocida, voy y le hablo. Pero tengo el discernimiento del Espíritu Santo para hacerlo. Porque no es como llegar y hablarle a una persona así como de esto, porque generalmente la gente le causa rechazo, ¿cierto? Sobre todo si es una persona que no es conocida. Pero, pero siento un fuerte deseo en mi corazón, que yo sé que es el Espíritu que Él lo pone en mí, porque naturalmente mi carne quiere estar siempre de forma cómoda. Ese es como el deseo natural de nosotros, estar cómodos en nuestros quehaceres, en mis pasiones, en mis sueños. Pero uno muere a eso y Dios cambia eso y pone otros deseos. En mi caso, de querer predicar el Evangelio, de discipular, de enseñar. Y, y Él me ha mostrado cómo hacerlo, cómo tener el tacto, qué palabra usar. He tenido como cierto, incluso pequeñas revelaciones, por así decir, que ya vamos a ir ahondando de eso, de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Hay diferentes métodos, diferentes tipos de personas, personas que son más receptivas que otras, y cómo acercarse no es una tarea fácil, se requiere mucho discernimiento, mucho estudio de la palabra, porque muchas veces la gente te va a hacer preguntas, y si usted no está preparado, o le llevan la contraria y le dicen, no, pero Jesús es una fábula porque Jesús fue a la India, y que murió en la India, y eso de que en la cruz es falso. Hay muchas historias hoy en día que se cuentan que son falsas, y uno tiene que tener el discernimiento, tiene que saber todas esas cosas de antemano para poder responderlo, si no se va a quedar en blanco. Entonces hay que estudiar bastante también. Y bueno, no me quiero adelantar, todo eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero es muy importante lo que dice el pastor, que el testimonio es clave, es totalmente clave en esto. O sea, si yo vivo de una manera secular, como se dice, como cualquier persona, y empiezo a predicar de Cristo, no va a haber ningún cambio en él. Porque va a decir, yo sí, yo creo en Dios y sigo mi camino. Si tú también eres igual que yo, no te arrepientes, o sea, lo importante es creer en Dios nomás y vamos para adelante. No, no es así. Entonces, el testimonio es clave. Vamos a ver los elementos clave de la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos. Danielito, Dígame, disculpa que pastor. te interrumpa, que me va a quedar algo ahí. Ojo, ojo con esto. A ver cómo lo explico. No quiero contradecir lo que usted ha dicho porque está en lo correcto en cierta parte. Pero también tenemos que pensar que está el Espíritu Santo y que Ujú. Él nos va a guiar, dice, a muchas veces a hablarle a las personas. Como dice usted, es discernimiento, no digo que es siempre. Porque tengo el caso, bueno, nosotros mismos con mi esposa, no sabiendo mucho, cuando nos convertimos, el Señor nos dio esa, a través del Espíritu Santo, nos da, aparte del testimonio, nos daba la gracia para predicar y llegábamos a muchas personas, incluso desconocidos. Entonces, ¿por qué le digo esto, Danielito? Porque si decimos nosotros que para predicar tenemos que prepararnos y saber mucho, yo sé que hay que prepararse, pero cuando el Señor quiere llegar a una persona, dice que hasta las piedras pueden hablar, por decir algo así, ¿verdad? Pero no es para contradecir lo que usted dice. Yo sé que hay que prepararse, pero si el Señor nos inquieta, a veces el Espíritu Santo, sin saber mucho, con nuestro testimonio y dando una palabra empática, una palabra que viene del Señor, porque dice que el Señor da y pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad?
lo que tú sientes, Danielito, viene de arriba, no es humano. Y eso también le pasa a muchas personas. Entonces, porque si no, si le decimos a la gente que tiene que prepararse mucho, al final nadie va a predicar el Evangelio. Y a lo mejor hay una persona al lado que solo necesita decirle Jesús te ama y haces una oración y el Señor hace la obra, ¿me entiendes? Claro, Entonces es importante también decir eso, para que las personas que a lo mejor no se sienten tan preparadas, saben que pueden igual hablar del Señor y de su testimonio. Yo a veces el testimonio habla mucho, no digo que no hay que prepararse, para eso estaban los discipulados y todo, pero ojo con eso para que no quede como una regla también eso. claro, No sé no si es me algo entiende. excluyente. Claro, no excluyente, eso Eh, Danielito. el, el Espíritu Santo es el que nos capacita finalmente y nos puede usar a todos en cualquier contexto y ocasión. A lo que yo me refiero es que uno de repente quiere alcanzar a personas que son duras. Hay personas que son bastante duras, pero el Espíritu Santo puede derretir cualquier corazón. Esa es la tarea que te está dando el Señor a ti, pues, Daniel. Claro, Por eso te está más, preparando tanto. Prepárate para los duros. hoy en día con el globalismo y de hecho el globalismo más que información a veces trae desinformación. Hay tanta información con la inteligencia artificial, con las noticias y tanta cosa que la gente se llena de diferentes cosas y finalmente se empieza a distorsionar la verdad. Entonces es importante, las dos cosas son importantes. Le doy la razón al pastor y Dios nos puede usar en cualquier momento y puede obrar como Él quiera. Entonces, claro, es bueno prepararse también, leer la palabra, pero también pedir en oración al Espíritu Santo que nos capacite. Entonces, empieza así, el primer elemento clave es ir y hacer discípulos. El mandato central es la evangelización activa, que implica la expansión del evangelio más allá de la comunidad judía para alcanzar a todas las naciones. Y ese fue en el contexto bíblico. El mandato de la Gran Comisión era ir y hacer discípulos a todo el mundo, porque solamente se había revelado Jesucristo en Judea, en Israel, y se necesitaba ir a todas las naciones. Hoy en día también, pero nosotros podemos evangelizar, como les decía, en todo momento y en todo lugar. Posterior a esto es bautizar. Como señal y sello de obediencia, los nuevos creyentes deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este acto público simboliza la unión con Cristo, la purificación del pecado y la pertenencia a la iglesia. Más adelante vamos a tratarlo en mayor detalle, porque es muy importante, sobre todo ahora que estamos en el contexto de fin de año, que es la ocasión donde como cristianos y creyentes que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y Salvador, nos queremos bautizar, ¿cierto? Posterior es enseñar. El discipulado es un proceso continuo que incluye instruir a los nuevos seguidores sobre las enseñanzas de Jesús, de modo que puedan vivir una vida de obediencia y amor, que es lo que estamos haciendo ahora. Es muy importante que nos capacitemos para nuestra propia santidad y también para ser de bendición a nuestros seres queridos, familiares y todo a todo nuestro prójimo, porque el Señor quiere llegar a todos. Finalmente, la promesa de Jesús. El pasaje concluye con la promesa de Jesús de que estará con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa ofrece consuelo y seguridad a quienes cumplen con la misión. El Señor no nos dejó esta tarea a nosotros por sí solos, que nosotros tenemos que hacer todo. Él es el que nos capacita, Él pone el querer como el hacer, dice su palabra. A través de su Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas para que podamos llevar esta gran comisión a cabo. Amén. Hoy en día se habla de un nuevo término, la gran omisión. Le quitamos la C y nos queda una gran omisión. ¿Por qué se dice hoy en día la gran omisión? Porque ya no se está evangelizando. Lamentablemente hay un decaimiento en el siglo XXI, de hecho las estadísticas sí lo revelan, y se ha acuñado este nuevo término. El estudio que yo les mencionaba de Lifeway
en el 2014 dice que uno de tres de los que no asisten a una iglesia, 29%, dice que ningún cristiano les ha compartido sobre cómo llegar a ser un cristiano. Siguiente. 78% de personas en las iglesias no han compartido su fe con nadie en los últimos 6 meses. Esta encuesta se hizo a más de 1.500 personas en Estados Unidos, pero también se compara con otras estadísticas a nivel internacional. 59% no han invitado a nadie a su iglesia. Esto igual es triste, hermanos, porque tenemos que predicar el evangelio. Estas estadísticas nos hablan de que tenemos que, o sea, se está viendo un decaimiento. Se está viendo un decaimiento. De hecho, hoy en día también vi otra estadística que no la puse acá, que los millennials, que somos nosotros los que nacimos desde 1980 en adelante, creen que no es necesario evangelizar. Creen que ya no es necesario el evangelismo, que eso era para tiempos antiguos, que ya toda la gente ya fue evangelizada, que ya todos conocen de Jesús, que ya no hay necesidad de hablar, de predicar, porque todo el mundo lo conoce. Entonces se está viendo esta nueva corriente de que ya no es necesario predicar, solamente hay que ir congregarse, portarse bien, leer la Biblia, orar en su casa, y cada uno se preocupa de su propio bienestar con Dios, de su propia santidad, y no es así. Dios es amor y Dios quiere que nosotros nos entreguemos a las demás personas, que invitemos a nuestros familiares, que sepamos hablar de Cristo, que vayamos y oremos con ellos, que demos buen testimonio, como decía mi pastor, que estemos en constante comunión y cercanía con todo aquel que demande de nosotros. Amén. ¿Es confiable el mensaje del Evangelio? Confiabilidad histórica y documental. El Nuevo Testamento, que incluye los Evangelios, se considera confiable desde una perspectiva histórica por proximidad a los eventos. Los evangelios fueron escritos relativamente pronto después de los eventos narrados, entre 12 y 60 años después de la crucifixión de Jesús, según la datación más aceptada, un periodo en el que aún vivían muchos testigos oculares que podían confirmar o refutar los relatos. Esto servía como un control de veracidad en las primeras comunidades cristianas. Es importante, hermanos, que también tengamos un contexto histórico de lo que estamos hablando, porque esto sucedió hace mucho tiempo y finalmente nos quedamos solamente con la religiosidad de hoy en día, con el culto, con también con la palabra y la oración, pero necesitamos entender la historia de qué fue lo que realmente ocurrió y qué es lo que dice la historia, e incluso la historia también avala la Biblia. Es importante ver esos nexos porque hay muchas personas que cuestionan la Biblia, que dicen que la Biblia lo escribieron ciertas personas que querían controlar a las masas, que la iglesia siempre ha querido controlar a las personas y son todos fábulas, etcétera. Entonces, cuando una persona le da esos contraargumentos, usted tiene que saber responder también. También tenemos que culturizarnos. Abundancia de manuscritos, segundo punto. El Nuevo Testamento posee una cantidad masiva de manuscritos antiguos, 24.000 en total, en comparación con otros textos clásicos de la antigüedad, muchos de los cuales tienen solo decenas o cientos de copias. Esta abundancia documental permite una alta precisión en la reconstrucción del texto original. De Jesús hay muchísimos manuscritos, mi hermano. Es la persona, como ustedes saben, que marcó el antes y después de la historia. Hay muchas personas que dicen que Jesús nunca existió, que Jesús es un invento, y es todo lo contrario, es la persona que está más documentada en toda la historia de la humanidad. En toda la historia, Jesús es la persona que tiene más documentos que hablan de él, tanto documentos bíblicos que están dentro del canon,
como documentos externos de romanos que vivieron en ese tiempo. Atanasio, por ejemplo, fue un historiador de ese tiempo, y otros más que no me recuerdo el nombre en este minuto, pero hay muchos historiadores que estaban en ese tiempo, hay alrededor de 5 historiadores que escribían acerca de las obras que hacían los judíos, los hebreos, documentaban y hablaban de Jesús de una perspectiva aconfesional. No eran cristianos, pero avalaban que realmente ellos existieron en ese tiempo, que no es algo inventado, son historias aparte de la Biblia que realmente nos avalan y nos dicen, oye, esto no lo inventaron ellos mismos. No es que ellos mismos se hicieron, armaron esto para controlar a las masas, eso es un mito. Uno también tiene que culturizarse a través de la historia. De hecho, bueno, como les decía, Jesús es la persona más documentada y es curioso porque muchas veces cuando hablamos de historia y hablamos de, por ejemplo, Carlomagno, de Aristóteles, nadie pone en duda que esas personas existieron. Y ellos tienen muchísimos menos documentos históricos que avalan que ellos realmente existieron. Y toda la gente, todos creen en que ellos existieron porque están en la historia, ¿cierto? ¿Y por qué a Jesús de repente lo cuestionan? No es por veracidad histórica, no es porque no haya documentación, es por otra cosa, es porque no quieren ceder su pecado, porque que, no quieren dejar arrepentirse, no quieren ir a Cristo a sus pies, quieren permanecer en las sombras, las tinieblas. Tercer punto, corroboración externa, como lo que le estaba hablando anteriormente, detalles históricos menores como nombres de lugares, figuras políticas y costumbres descritas en los evangelios, a menudo han sido corroboradas por hallazgos arqueológicos e historiadores no cristianos de la época como Josefo o Tácito. Ahí están otros dos, lo que refuerza la base histórica de los relatos. Bueno, esto ya se lo expliqué en el punto anterior. Hay también hallazgos arqueológicos. Se ha corroborado lugares físicos que se describen en la Biblia. Se ha descrito, por ejemplo, la roca que Moisés golpeó, ya se sabe, ya se tiene como vista cuál es, las rutas que tomó Jesús, e incluso en el Antiguo Testamento, las locaciones geográficas que se hablan. Está todo documentado, usted puede ver documentales, puede estudiar esto a fondo, súper interesante. Se va a dar cuenta que todo es real, no hay nada ficticio, todo coincide, todo es perfecto. Si hubiese algún error, ya la Biblia hubiese sido desmentida hace siglos atrás. Pero los historiadores, los científicos, todos concuerdan que esto realmente sucedió. Así que es muy importante que sepamos esto, mis hermanos, también. Cuarto punto, detalles perjudiciales. Los evangelios incluyen material que podría haber sido considerado embarazoso o perjudicial para los autores, como la incomprensión de los discípulos o el hecho de que los primeros testigos, las primeras testigos de la resurrección fueran mujeres. La inclusión de estos detalles desventajosos se considera una señal de la veracidad y honestidad de los narradores en lugar de una leyenda embellecida. Es decir, que si esto hubiese sido armado, hubiese sido inventado, no hubiesen puesto tantos detalles que a veces parecen contradecir la forma en que alguien inventa una historia. Por ejemplo, en ese tiempo las mujeres, ustedes saben que no tenían voz ni voto, no eran consideradas su testimonio como algo fidedigno. Y todo empezó con dos mujeres que fueron a ver la tumba de Jesús que estaba vacía. Así se relata. Entonces, para alguien que dice que esto es inventado, es contradictorio, porque no lo hubiesen hecho de esa forma. Y hay muchos testigos oculares. Jesús se presentó a más de 500 personas antes de ascender a los cielos, y es por eso que todas estas personas estuvieron dispuestas a dar su vida, incluso por lo que habían visto, por lo que oyeron, o sea, por lo que experimentaron, por lo que vieron. Entonces,
es algo que hay muchos testigos, muchos testimonios, se expandió de una manera rapidísima en el primer siglo, todo lo que es las buenas nuevas de salvación, el testimonio de Jesucristo, su vida, y no hay forma de negarlo. Históricamente usted puede investigar más a fondo, es imposible que todo esto no haya acontecido. Y finalmente Danielito, vamos a hablar de la importancia Danielito, del voy a bautismo. interrumpir un Dígame, poquito. pastor. Hijo, con respecto a eso, a la evidencia de que Cristo, digamos, obviamente es real, que es nuestro Señor y Salvador, la misma historia lo marca y la gente lo acepta. La historia dice que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, yo creo que, como dice usted, las personas no quieren creer, no quieren cambiar, aunque lo Porque no hay necesitan, evidencia. pero mucho, claro, por evidencia yo creo que está más que claro que Cristo vino a salvarnos, ¿verdad? Es por eso Bien. que insisto en esto de que a veces a las personas hay que hablarles con nuestra vida. Eh, no quiero ser autorreferente, pero muchas veces en los trabajos, gente que es atea y de repente me han preguntado, ¿y por qué tú soy distinto? ¿Por qué tú no dices improperio? Porque los trabajos, todos hablan improperio, malas palabras, doble sentido. Y de hecho me han pedido disculpas muchas veces estando almorzando con mis compañeros, estando en el almuerzo con mis compañeros, y se dicen algo que no corresponde y me piden disculpas. Ah, disculpa, ¿verdad que está Marcelo? Mm, ¿Y por qué lo digo esto? Porque yo creo que esas personas con la forma de que nosotros... Y me han preguntado, ¿por qué tú no lo haces? A eso iba, perdón, me está yendo por otro lado. Y ahí es donde uno tiene la oportunidad, es porque yo, la verdad, tengo principios cristianos y mi vida ha cambiado. No digo que nunca dije un improperio, alguna vez también a lo mejor tiraba un chiste con doble sentido, pero cuando llego a los caminos del Señor, uno cambia. Y ahí se da, muchas veces me ha tocado hablar del Señor de esa forma. Por eso que en estos tiempos que son tan difíciles, el testimonio de vida, insisto, es muy importante, hermano. Porque si nosotros, como decía ahí, la omisión, no decimos nada, o nos reímos con un chiste, digamos algo que es doble, porque no tenemos que ser tampoco unas personas serias o extrañas. Nos podemos reír con cosas que valga la pena reírse, pero si estamos hablando de algo que no corresponde, no me puedo reír ni consentir. Y ahí yo de esa forma estoy diciendo, no, pues yo llego hasta aquí, poniendo los límites, ¿me entiendes? Claro, yo creo que la sociedad quiere ver más que... Claro, justamente lo que tú dices, Clavita. La sociedad ahora quiere más que tú le prediques, quieren ver testimonios de la persona, porque muchos predican, como dicen, y no esto practican. no es bíblico, pero no practican. Como el padre Gatica, por ahí hay un dicho muy antiguo. Padre Gatica que predica pero no practica. Yo quería opinar, yo sé que estoy un poquito afónica, pero yo considero que como socialmente y culturalmente la época que nosotros estamos viendo ahora es bien complejo y se han caído todas las instituciones para gente, carabineros, llámese presidente, político, iglesia católica, evangélica. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello y nosotros prestar otro tipo de servicio. ¿A qué voy? A que nosotros no podemos ser los extraños, los juzgadores, lo que estamos siempre haciendo un juicio de valor del otro, sino que atender a las personas y acompañarlas para mostrar a Cristo. Amén. Porque la gente ya no quiere que le digan esto, otro, porque lo ponen en el IA, la inteligencia artificial, y saben. Lo que ellos necesitan es ver que lo que nosotros hacemos, en realidad tenga un poco de acorde con lo que nosotros decimos, porque esa es la disyuntiva de esta sociedad. Porque escuchamos mucha gente, políticos, etcétera, gente, alcalde. Entonces ellos necesitan creer, y la gente para creer en alguien que en realidad le esté diciendo alguna verdad, porque la verdad ya también es como, no es absoluta, nosotros tenemos que estar, acompañar, no juzgar. Y eso es lo que nos va a sacar del anonimato. Amén. Porque todos decimos ser cristianos, pero es como bien simple. Jesús dice,
pero cuando vayas a dejar tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, arregla tu asunto y luego ofrenda. Entonces, con eso yo estaba reflexionando recién mientras te escuchaba. O sea, lo que Jesús quiere decirnos es que arreglemos nuestros asuntos. A veces nosotros también tenemos asuntos personales Bien. pendientes, Mm, asuntos de nuestra propia vida que nos impiden también hablarle a otros y nos impiden ser vulnerables. Por ejemplo, que tu hijo no esté en el Evangelio y que la gente te diga, oye, pero tu hijo no está, no sé, y tener respuesta para esas cosas, decir, sí, no, es que esto no es una fábula, esto no es algo, una moneda de oro que te va a cambiar totalmente la vida, sino que todos tenemos problemas. Entonces, aunque mi hijo no vaya a la iglesia, aunque estoy pasando por una enfermedad, aunque estoy pasando por un desánimo, una depresión, el Señor me ha sacado de este lugar de tal manera que hay un gozo en mi alma y lo estoy sirviendo, porque mm, mi vida no es perfecta. Entonces ahí está la disyuntiva del cristiano que dice ser perfecto, ¿verdad? Yo lo hago todo bien y qué sé yo, me sé toda la Torá y me sé todos los reglamentos, pero no hacemos. Y el otro que viene lleno de pecado a un lugar donde quiere que lo escuchen y lo acojan. Entonces yo creo que como iglesia también tenemos ese deber, acoger, escuchar acompañar. activamente, pues no así, "Ay, ya no, Acompañar. activamente y acompañar. Y el trabajo gordo, que es como la obra Grueso. gruesa, lo hace el Espíritu Santo. Creo Amén. que nosotros nos hemos metido mucho en la obra gruesa. Querer convertir a las personas, cuando el Mm, Señor tiene esa facultad. Mm, facultad. Nosotros debemos aprender y sincerarnos con nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro corazón? Si nosotros tenemos la vocación de servicio, eso va a salir innato de nosotros. Preocuparnos, escuchar, atender, hacer cosas que tenemos que hacer, po, porque ¿quién las hace? ¿Quién llama? ¿Quién escucha? A nadie le ¿quién interesa a acompaña? nadie, a nadie. Si tú estás viviendo en una parte, a nadie le interesa a otro. Nosotros tenemos que salir de ese lugar de Mm, confort e interesarnos por las almas. amén. Amén. Y bueno, ya nos queda un poquito tiempo, así que vamos a pasar, gracias pastora, vamos a pasar a la última fase del discipulado, que es la importancia del bautismo. Dice, mandato y obediencia a Cristo. El bautismo es un mandato directo de Jesús, parte de la Gran Comisión en Mateo 28:19, para un creyente. Es el primer acto de obediencia pública después de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Identificación pública con la muerte y resurrección de Cristo. Este es el significado simbólico central, especialmente cuando se realiza por inmersión. Sumergirse en el agua simboliza la muerte al viejo hombre, la vida anterior dominada por el pecado y la sepultura con Cristo. Salir del agua simboliza la resurrección a una nueva vida en Cristo, siendo nueva creación, según Romanos 6:4 y Colosenses 2:12. Si usted quiere, los puede anotar esos versículos ahí en su computadora, su celular o en su libreta de notas para que lo lea después en su casita. Sello de la nueva alianza y perdón de pecados. Pacto representa la entrada del creyente en la nueva alianza o pacto con Dios. Perdón simboliza la purificación de todos los pecados personales y la incorporación a la vida divina, la vida nueva. Incorporación y membresía en la iglesia. El bautismo es el acto visible que marca la admisión y la incorporación del creyente a la comunidad visible de creyentes, es decir, a la iglesia, el cuerpo de Cristo. También es visto como una membresía. Pero esto ya es como el cuarto punto. Proclamación de fe actúa como un testimonio o declaración pública ante el mundo, la familia y la comunidad de que el individuo se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Jesucristo y se ha dedicado a vivir para Él. Es un anillo de bodas espiritual que sella un compromiso. No hay mejor forma, hermanos, de poder describirlo. Me gustó esta expresión, la saqué lo vi y me gustó. Anillo de bodas espiritual que sella un compromiso.
el anillo de bodas que usted tiene, los que están casados, es un símbolo, ¿verdad? Simboliza que usted ha contraído matrimonio con su esposa, con su esposo. De la misma forma, el bautismo es un símbolo que ejemplifica la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Que nosotros hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y hemos nacido de nuevo para, para una nueva vida junto con Dios y junto a la comunidad cristiana de nuestra iglesia local. Amén. De hecho, el pastor también quería compartirles acerca de esto, lo dejo a él también porque él quiere hablar con ustedes, con la iglesia, acerca de esto que es muy importante que se va a celebrar en el paseo de fin de año que se suele hacer en nuestra comunidad. Así que le doy el pase a nuestro pastor. Muchas gracias, Danielito, muchas gracias. Yo quiero ser bien breve porque está más que claro ahí lo que tú has mencionado. Más que nada, animar a la iglesia, porque nosotros todos los fines de año hacemos este paseo, pero también nuestra intención en ese paseo es poder bautizar a aquellos que tengan el deseo de, ¿verdad?, hacer este acto de obediencia Claro. que el Señor nos dejó. Porque hay dos, por decir así, dos actos de obediencia que la iglesia debe cumplir. En la Iglesia Católica te hablan de que son los Ordenanzas, los sacramentos, las sacramentos. ordenanzas. Claro, pero acá hay una, sí, son ordenanzas, pero las que son bíblicas, una es que la hacemos todos los meses, o tratamos de hacerla todos los meses, que es la Santa Cena, que es una ordenanza que también el Señor lo estipuló, y lo otro es el bautismo en agua, que bueno, para los que no saben, el bautismo debe ser por inmersión, porque así lo estipuló y lo dejó como ejemplo el Señor Jesucristo por inversión. Porque yo puedo dar testimonio también que, bueno, por la fe de mis padres, y yo lo agradezco, ellos me bautizaron en la Iglesia Católica primero, por aspersión, pero en realidad yo lo tomo eso como un acto de fe de mis padres, como que me presentaron, ¿verdad? Y quisieron que yo siguiera ese camino. Pero el bautismo bíblico es el que está ahí en la fotito, que más que le doy gracias a Daniel ahí por esa imagen, Ejemplo. porque es un ejemplo más que claro. Ese es el bautismo bíblico, donde nosotros también a través de ese bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Con Él dice, fuimos juntamente Crucificado. crucificados y con Él también hemos sido resucitados. Sí. Entonces, también es un acto, un símbolo de que también nosotros, así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros vamos a morir y resucitar. Y aquí también se refleja, o debería ser el símbolo de nuestra muerte, digamos, como hombres o Carnal. mujeres carnales, pecadoras. Dice, o el viejo hombre o la vieja naturaleza muere aquí cuando nosotros somos sepultados, ¿verdad? En esa Mm. agua. Eso, y nosotros como iglesia debemos llenarnos de gozo, hermano, cuando alguien se quiere Amén. bautizar. Para nosotros debe ser un símbolo de gozo, de alegría, Abrir porque, las cámaras. porque que abran las cámaras nomás los hermanos, porque yo me gozo, hermano, cuando hay bautismo. Y no solo en nuestra iglesia, cuando yo veo bautismo, por ahí suben en las redes sociales de otras iglesias, veo pastores bautizando, hermano, y he visto bautismo en unos ríos que apenas turbio y todo, pero por fe la gente se bautiza. Con el He visto Jordán. bautismo, no sé si usted lo ha visto, pero no sé, pues en zona polar se han bautizado en aguas bajo cero para cumplir con este lindo y hermoso mandato del Señor. Entonces, nosotros debemos estar animando a nuestros hermanos que no se han bautizado para que se Amén. bauticen. Obviamente no hay que obligarlos porque muchas veces la gente también lo hace por más que nada por compromiso. Debe ser un sentir que debe haber en nosotros, pero también animarnos y tener ese deseo, ese anhelo de acompañar a los hermanos. Debe ser también un compromiso de, ¿cómo se dice? Un compromiso que no podemos cambiarlo por nada, por decir así, se me da la palabra. Si yo sé, por ejemplo, que el 14 o el 21 de diciembre hay bautismo en mi iglesia, agendo, aunque yo me haya bautizado, hermano, ya, yo agendo para estar ahí, para estar con mi hermano, para recibir a mi hermano que se va a También bautizar. era Eso también es evangelismo. Eso también está como tarea. Dice que debemos animarnos unos a otros, dice Pablo, ¿no es cierto? Entonces, Amén. debemos animar a nuestros hermanos. No, no podemos ser egoístas. Ah, ya me bauticé, ¿para qué voy a ir a los bautismos? Sí, que vayan los que se tienen que bautizar. Eso no es de un
creyentes, po, sino que nosotros debemos alegrarnos con la y tener comunión. ese sentido de pertenencia también con la iglesia y con nuestros hermanos. Amén. Así que yo animo ahí, yo sé que está conectado mi hermano Luis, animo a Daniel, a René, que están visitando Padre Hurtado. Yo creo que ahí pueden haber personas que no se han bautizado para que también un día de estos programen una clase de bautismo y si no, yo los acompaño y hablamos de esto para que también si alguien de ahí de la célula de Padre Hurtado no se ha bautizado, se anime, tome la decisión de bautizarse y vamos a orar para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le convenza. Pero debemos nosotros como iglesia apoyar, ¿verdad?, esto tan lindo que son los bautismos de los hermanos. Eso, hermanito Daniel, no quiero tampoco alargarme más, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias, pastor. Eso es lo que esta es la clase del día de hoy, la damos por finalizada. Les doy muchas gracias a todos por haber asistido. De verdad me llena de gozo de que ustedes puedan participar, que quieran aprender. Esto es algo que yo preparo con dedicación, con tiempo para ustedes y estoy agradecido de que ustedes puedan corresponder también y quieran aprender, que quieran crecer, que quieran seguir instruyéndose. Eso habla de que verdaderamente son verdaderos hijos de Dios, que quieren seguir creciendo. Cada vez más queremos acercarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén, Es un camino infinito, un camino que amén, nunca amén, va a amén. acabar. Danielito, y Dígame. démosle la oportunidad a los hermanos para que también haya una, Sí, ¿cómo se dice? sí, Retroalimentación, si hay sí, si dudas alguien, o si quieren aportar algo, Necesidades. alguna necesidad para que oremos también antes de amén, terminar. sí, sí, sí. Me gustaría eh, la hermana Joveis y Yujesi, nuestros hermanos que son de la célula de Padre Hurtado, puedan comentarnos qué les ha parecido la clase y nos puedan hablar de si hay alguno de ustedes que, por ejemplo, no haya sido bautizado y si se quieren bautizar, que Que abran es... las cámaras, hermano, y Sí. si deja de compartir, se pueden ver mejor las caritas de los hermanos. Y también está nuestra hermana Miri, que es nueva en la iglesia. Ah, Nuestra hermana Miri. abran las camaritas, mis hermanos, para que les vayamos viendo, estemos saludando. No quieren saludarlos, hermano. Están hoy día Ah, vergonzosos tan los dos. tímido. ¿Por qué se ponen tan tímidos? Y cuando vamos para Padre Hurtado, hablan re Ah. fuerte. Danielito, bájate la imagen del bautismo para que se vean las caritas, porque estamos todos arriba y no los vemos. Para que Ya. ahí el recuadro sea un poquito más grande, ver las caritas de los hermanos. Es Por que fa- eso lo tiene que hacer, creo que cada uno, yo no puedo. no, usted tiene que sacar la A ver, imagen que está proyectando y ahí, ahí queda toda la. Porque está ahí, proyectando. No. No, Tiene que no. dejar de compartir. ya, Deje de esperen. compartir, dejar de compartir. Porque yo no veo las caritas, está muy Sí, chiquitita. sí, Veo el puro hermano René nomás la barba blanca, así a lejos, así la veo. Oh. ahí sí o no. No, no sé, No. no, no, tiene que dejar de compartir Danielito. Está blanco Abajo para todos donde lados, sí. puso compartir pantalla, dejar de compartir. Está blanco para todos lados, sí. Sí, parece, ¿eh? Saltó para todos lados, hasta apareció Cristian Ugarte por ahí. Buenas noches, hermano. Ah, ya, retorno, ahí retorno. Ahí sí, ahí sí. La Miri Ya. está ahí conectada, también puede hablar ella, pues, lo que ella piensa sobre eso. Si hay alguna duda, hermanos, Eh, por favor abran su saludo. Tan tímidos los hermanos. sí, Bueno, claramente, eh, bueno, claramente yo estoy en el camino de la enseñanza y que yo encuentro que para llegar al bautismo me tengo que preparar, eh, ayudado obviamente con la fe y con las orientaciones y estos cursos que obviamente ayudan bastante, porque no solamente basta con querer bautizarse, sino que también yo me sienta preparada eh, eh, para, para seguir sirviendo al Señor a Amén. través de la iglesia y bueno, en Amén. todos los lugares. Amén. Amén. ¿Le puedo responder brevemente, hermana?
es muy Mm. importante que de hecho no lo dijimos, tocó un punto fundamental la hermana, que es que muchas personas creen inicialmente que hay ciertos requisitos o una previa preparación de santidad o de búsqueda espiritual, como que hacer un retiro y luego bautizarse. No, no es así, hermano. En la Escritura se nos revela que el único requisito es tener fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos. Eso es lo único que se nos demanda a nosotros, que de hecho, qué le dijo Felipe al etíope? El etíope le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? Sí. Aquí hay un río. Y Felipe recién le había comunicado el evangelio a este, no sé si era el Al etíope o eunuco, el eunuco, eunuco. perdón, el Sí. eunuco. Entonces, el eunuco le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Recién Felipe le había dado las buenas nuevas de salvación y Así Felipe lo es. bautizó en ese mismo momento. O sea, el eunuco no tuvo que hacer un retiro espiritual, no tuvo que hacer un compromiso con Dios especial, de hacer una manda, ni de hacer un ayuno, nada. Solamente tener fe en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y arrepentirse. Ya con Amén. eso usted puede descender a las aguas. Amén. Así Amén. que esto Pero está Miri, abierto. no, perdón, pero Miri, ¿me está escuchando? Estoy Sí, afónica, pero validamos totalmente lo que tú dices, por supuesto. Así es que igual nosotros es una opción, esto no es algo impuesto, ¿ya? Obligatorio, Así claro. que validamos, por supuesto, lo que tú dices. De Eso. hecho, de hecho, hermanitos, con Daniel vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer una clase y donde vamos a hablar solamente de lo que es el bautismo. Y le vamos a pedir ahí al Señor para que nos dé la gracia. Amén. Pero yo también me tomo de un poquito las palabras de Daniel, es como cuando las personas a usted le Mm, dice, tú ahora tienes que pedirle al Señor que venga a tu vida y, y todo puede cambiar si tú lo haces con fe. Y muchas personas también dicen lo mismo, dicen, yo tengo que estar, no, no estoy preparado para eso. sí, Nunca vamos a estar preparados porque el que nos sí, prepara no, es el mismo Señor Jesucristo. Si pero hay que nosotros, validar. pero sí, validamos lo que dice la hermana Miri, y si tiene dudas, estamos nosotros, los pastores, la Ah, pastora, para aclarar cualquier duda, hermana. parece la Pero, hermana que ¿alguien más quería hablar por ahí? Sí, Dígame, no, hermano. yo quería dar como un testimonio, o sea, nunca vamos a estar preparados, Mm, nunca nos vamos a sentir preparados. O sea, en mi testimonio, por ejemplo, yo me bauticé, creo que como a los 6 meses de haber llegado a la iglesia, mm. porque me decían que ahí se iba, me bauticé y me casé, me dijeron, con eso tú no le vas a cerrar una puerta al enemigo, sino un portón. Me Ujú. dijeron, entonces vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Claro, el Señor va a hacer la obra, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Así es. Nunca nos vamos a sentir preparados, no vamos a decir, no, ya, siempre vamos a tener ese temor. Por ejemplo, yo lo sentí al principio, ese temor, y si fallo, y Mm, si no estoy suficientemente preparada, y si no me sé todos los versículos, y no, no es eso. El Señor pone en nuestro corazón las palabras adecuadas en el momento adecuado y vamos en el camino, el Señor nos va preparando. así es. Amén. Amén. Gracias por su testimonio, hermanita Y la hermana Luis. Yupe. Juacy. Juhacy. Sí. Como la otra Yupe. Sí, sí, mi amor, sí. Estamos medio complicados aquí con los nombres. Se ríe la hermana Jubaisi. Quería compartir algo, Imagínate, saludando a muy hermana bueno. De Jubaisi. hecho, aquí Ah, en la perdón. última célula se habló sobre eso. Quedó en el hermano René y Daniel en que iban a dar una charla sobre el bautismo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ellos les parece ir Están adelantados ahí, mi hermano. mejor. Es que están bien enseñados, pues yo les enseñé a estos chiquillos. Dile que ojalá por la Sí, lo vamos a hacer de todas maneras. Con el hermano Luis también lo tenemos coordinado. Yo creo Sí. que entre los tres vamos Y a... llegan también el compromiso para que no, ya cuando tengamos fecha, por ahí René creo que nos va a ayudar con eso, la hermana Andrea están buscando un lugar, creo, para ir a los bautismos, ¿no? No, pues la ¿Ah? Anita ¿O la Anita? dejó una fecha. Ya. Ella dejado una fecha para el 20 de diciembre. Esa es la fecha Ah, la que ya. tenemos que decir hoy, porque eso no va a perderla también. Ah, ya. ¿20 de diciembre? Sí. Ya.
Eh, La Yubei nos iba a saludar. Al final vamos a hablar de eso del paseo, del lugar. Ahí para que nos salude la hermana Yubei, sí. Ahora sí. Así nomás. Este, bueno, hoy me concentro más en el trabajo que en la casa, porque definitivamente no colabora. Pero bueno, lo que conversó Daniel hoy, sea como algo fuerte. Primero, cuando uno está empezando, por lo menos yo, que no tengo tanto como el conocimiento de mi hermana o el tiempo que ella estuvo en la iglesia, pero todo es un proceso, tanto el inicio como el trayecto. Es difícil, por lo menos a mí antes me daba pena hablar del Señor. Y ahorita creo que a veces es como espontáneo cuando una persona está pasando por algo, por ejemplo, que una amiga me comenta que, bueno, una amiga de ella está pasando por una situación con su hijo y yo le dije, o sea, yo desde el principio me vi sola y el Señor nunca me abandonó. O sea, el Señor no, dile que el Señor no le va a mandar un hijo para pasar necesidad. Entonces, como que uno tiene esa fuerza como para uno expresar lo que el Señor hizo en uno Amén. y ya como que no te da pena, ya como que te da orgullo, como decir, dar tu testimonio, pero y saber entender. También tengo otro testimonio cuando fui, la última vez que fuimos a la iglesia, me fui del trabajo y me dijeron, ¿a dónde vas? Yo le digo, no, voy a la iglesia. Entonces, como que les dio curiosidad porque son católicos. Entonces me dicen, no, yo me quedo como católica y ya, porque yo le digo, es que no es tanto la diferencia. Mira, la diferencia que más enmarca en nosotros, que yo veo, le digo, es que nosotros solamente creemos en Dios. O sea, nosotros le pedimos a Él porque todo viene de Él. O sea, nosotros no nos referimos a la Rosa de Guadalupe, no le pedimos a José Gregorio. O sea, nosotros simplemente tenemos un pacto directo. Amén. Entonces, quedaron así como pensando, o sea, era como que ellos pensaban que yo le iba a decir otra cosa, no sé, algo como más agresivo a la religión. Exactamente. Yo digo, pero no, o sea, yo en mi punto que lo veo es que nosotros lo hacemos directo, o sea, no es como ustedes, que ustedes le piden a la Virgen María. Entonces, las dejó como pensando y cuando yo regresé después al turno, me dijeron, si superas que me quedé pensando, y digo, bueno, pero es que todo es un proceso y no es para que tú critiques mi religión o yo criticar la tuya, sino que simplemente uno como que dice y ya después el Señor te pone donde te vaya a poner. Ok. Pero sí, todo es un proceso. Al principio fue un rechazo, pero quedaron con la duda, o sea, quedaron con la duda porque a la final sí creen en Dios, pero ellos como que lo generalizan con los santos, las cosas, y nosotros no. Y se quedaron como pensando, y es verdad, porque cuando uno dice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, uno dice, bien, gracias a la Virgen. Entonces, pero me dio mucha risa porque al principio como que fue una burla que yo iba a la iglesia, y después cuando preguntaron quedaron como que como con la intriga de lo que le dije, pues. Es que, Entonces, digo muy que todo bien. es un proceso y todo es en su momento. Yo, o sea, nunca le hablé mal o de que ellos hicieran algo, ¿no? Sino que yo simplemente con una sola frase, o sea, ellos quedaron pensando. Es que esas Y, palabras, y yo hermana, digo, es como, así es como poco a poco llegar a la gente, no es llegar como amén. otro testimonio que tengo. Estaba yo en mi época de la universidad y mi papá tuvo una ruptura amorosa sumamente fuerte y le dio por entrar, no sé si mi hermana recuerda, por entrar al cristianismo, pero era ese cristianismo que mi papá se paraba a las 5 de la mañana, dile a la abuelita, anda, a las 5 de la mañana ponía la radio a todo volumen con canciones cristianas y yo descansaba los fines de semana. Y como yo le decía, oye, papá, estoy durmiendo, decía, sal de ese cuerpo, eres una abundante. Yo decía, yo lo que quiero es descansar, no tengo nada, pero a las 5 de la mañana, o sea, te despiertas y me decías, el diablo se está apoderando de ti. Entonces, son como cosas bruscas que, claro, si tú como cristiano llegas de la manera en que llegó mi papá, obviamente yo voy a decir, no, déjame en la religión que estoy porque me estás volviendo loca. Sí, sí. Pero fue una cosa fuerte con mi papá porque, no, 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 ahorita me acuerdo y me río, pero en aquel momento era un choque sumamente fuerte. No sé Así tu es. abuelo. Así es, pues mi hermana, lo que ahí también Bueno, lo que usted hizo con sus compañeros de trabajo es lo que tenemos que hacer como cristianos, ser
responder con una blanda respuesta, dice la blanda respuesta, con empatía. Y además que la palabra sale con la gracia y con la unción de Dios. Recuerden que Cristo vive en nosotros. Amén. Amén.